Bueno, buenas tardes a todos. Como siempre, un placer estar aquí en el Hotel Silke en Juan de Austria para estas tertulias sobre la Feria de Valladolid, con el patrocinio del Ateneo Cultural Valladolid Ciudad Taurina y la colaboración del Fomento Cultural de la Tauromaquia Hispanoamericana, las bodegas Viña Pedrosa y el aceite de oliva virgen extra Cortijo de la Cruz. Ayer os anuncié que vendrían, si Dios quiere, José Ignacio Uceda Leal, que casi no quiere, y Alberto García, pero además ha venido en principio como público Fernando Fernández Román y bueno, un maestro de la comunicación y del periodismo taurino y encima vallisoletano como es Fernando. Le he pedido si tenía bien que nos acompañara y bueno, y aquí está, aunque se ha pedido, como se había pedido ya la cerveza, se la va a tomar mientras charla con nosotros. Fernando, Alberto, José Ignacio, buenas tardes, gracias por estar aquí. Buenas tardes. ¿Cómo estás, torero? Bien, bien. Contento. Enhorabuena, un aplauso a José Ignacio por la tarde de ayer. Gracias. Bueno, te decía eso, ¿no? Que dije, pasar mañana Uceda Leal aquí si Dios quiere, y casi no quiere, ¿no? Porque ese toro te rebañó de mala manera y estuvo a punto de irte, ¿no? Sí, pero bueno, afortunadamente no paso del susto. Y lo importante pues es que eché una tarde de toro para mí bonita. El reencuentro con Valladolid ha sido pues para mí muy bonito, volver a una feria tan importante como Valladolid, con una corrida de toros de Victorino que ha significado mucho en mi carrera y hacía ya años que no la mataba. Y bueno, y aprovechando que está aquí Alberto, el representante, la cabeza visible de Tauromoción, pues darle la enhorabuena y agradecer que haga carteles diferentes en los que toreros que estamos en buen momento, pues nos podemos dar visibilidad en las ferias. La verdad que disfrutamos, yo como aficionado disfruté muchísimo ayer, toda la tarde, se me pasó volando. Yo que soy, lo decía ayer en la crónica, yo que soy hombre de que abogo por la corrida de 3 toros y sortear un pavo en medio para amenizar la cosa, a veces se me hacen muy larga, quiero decir, las corridas. Ayer se me pasó volando por lo bien que se toreó, por la corrida tan interesantísima con algún toro realmente extraordinario y bueno, y por el ambiente que hubo en la plaza, ¿no? Alberto, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Acabando la feria, ahora haremos balance, pero bueno, en principio yo creo que una feria positiva, ¿no? Con muy buen ambiente, buena asistencia de público, corridas en las 3, que yo me olvidé de Rejones, pero en las 3 ha habido cosas muy notables y en general, bueno, pues una buena feria, ¿no? Estamos muy contentos, la verdad, en el apartado artístico, pero al final nosotros nos tenemos que basar mucho en si hemos acertado o no con los carteles y en si todo el trabajo que hemos hecho antes ha funcionado o no en la asistencia. Y la asistencia ha sido muy importante y nos dice que vamos en la línea correcta. Hemos aumentado abonos un 23%. Desde que llegamos, este es nuestro tercer año en Valladolid, hemos aumentado un 118%. Hemos pasado de 1.000 abonos a 2.118 que tenemos en la actualidad, que es un dato importante, muchísimo joven. Y este año falta hoy el empujón que haya de taquilla, pero en torno a 5.000 entradas más en el cómputo de la feria más que el año pasado. Quiere decir que hemos acertado, que los abonados están contentos, porque que haya un aumento del 23% de un año a otro no es fácil, y creo que todo el esfuerzo que estamos realizando pues se está viendo recompensado, con el que al final tiene la última palabra, que es el cliente. Lo cual no quiere decir que podáis hacerlo todavía mejor. No, hombre, es que si no, yo tengo anotado en el teléfono pues unas poquitas de cosas, porque si no buscamos mejorar, pues uno se estanca, y desde luego que hay muchas cosas que mejorar. Luego, los carteles son muy a gusto. Cuando tú te pones a hacer una feria, claro, tú tienes que hacer la feria, pero tú no puedes hacer los carteles solamente pensando en tu gusto personal, porque si lo hicieras así, estarías haciendo una feria para ti. Yo con que lo hagas pensando en el gusto mío particular, me conformaría, la verdad. Bueno, yo creo que hemos acertado. Yo creo que es una feria muy variada, en que ha habido los carteles de figuras, un cartel muy interesante que además creo que hubo una buena entrada ayer con la corrida de Victorino. Ese cartel, la verdad, yo como aficionado era el que más ilusión me hacía ver. Me pongo en la parte aficionado y no empresario.
Y hoy es un cartel que va a haber una grandiosa entrada también, incluso puede haber un poquito más que allá, es la Corrida de la Juventud, con este cartel que el año pasado fue un éxito de banderilleros y que los niños hemos hecho un precio especial a 1 euro, los jóvenes a 10, y hoy va a dar gusto ver la plaza de niños y de jóvenes. Puede ser que esta tarde haya cerca de 2.000 jóvenes y niños en la plaza. ¿A 1 euro dices? Los niños 1 euro, los jóvenes 10. Sin contar el abono joven, que estamos cerca de 850. Fernando, bueno, ¿cómo estás? Te iba a decir bienvenido, pero no, realmente me tendrá que dar No, la bienvenida a tu casa. Ya te he dado la bienvenida antes, estoy encantado. Lo que pasa es que no he podido venir estos días anteriores, pero yo, en este día último de la feria, no podía faltar. Sabes que te aprecio, te admiro, eres un excelente compañero y un gran aficionado, así que para mí es un lujo estar aquí. Cuéntame, Fernando, ¿cómo estás viviendo la feria? ¿Qué te ha gustado más? ¿Qué echas de menos? ¿Qué impresión sacas, ¿no? Sí, bueno, pues con intensidad y con satisfacción la mayoría de los días, ¿no? ¿Y qué echo de menos? Pues echo de menos un par de corridas más. He venido con 8 corridas de toros muchos años aquí había en Valladolid, pero un par de festejos más, claro, yo sé que es complicado, ¿eh? Si seguimos así, al final no depende de la empresa, depende de la afición. Y si la afición sigue en esta línea, yo creo que esos 2 festejos se pueden recuperar en pocos años, porque la verdad es que el aumento es importante. Estamos hablando de 1.000 a 2.118 en 3 años. Si seguimos esta línea, pronto Valladolid puede recuperar, incluso en pocos años, tener una semana de toros como tuvo en antaño. Tú, Fernando, como periodista en primerísima línea, has vivido el esplendor del toreo en su máximo apogeo, una época en la que había ferias con un montón de corridas, con muchísima gente. He tenido mucha suerte. Ha cambiado mucha suerte. He conocido una etapa, yo creo que de las más brillantes de los últimos 50 años. Ha sido brillantísima. He descubierto toreros, por ejemplo, a José Ignacio Ciudad Leal. Yo me acuerdo las 2 parejas que le cortaste a un novillo de Fernando Peña. ¿Me equivoco? Ese día que abrió la puerta grande de novillero, siempre me ha parecido un torero interesantísimo. Yo no estoy de acuerdo con destacar de él fundamentalmente la espada. Sí, es un estocador formidable, ayer lo demostró también aquí, pero es muy buen torero. Es que torero muy bien con el capotico a la muleta, es que yo lo he visto torear magníficamente, casi siempre, ¿no? Y bueno, ya sabéis, los avatares, las circunstancias, que muchas veces en la vida se te van cruzando y intercruzando y las cosas no salen como uno quiere o como uno merece, ¿no? Pero yo me alegro mucho que Alberto García se haya acordado de él para traerlo aquí, porque me hizo muy bien, cortó también una oreja, pero no por la oreja, sino porque estuvo francamente bien y es un torero que merece estar en las grandes ferias. Yo creo que son toreros con esa categoría, con esa solera. Solera, sí. Para mí, independientemente de que un día corten una oreja en Madrid o no la corten, son toreros, bajo mi punto de vista, que nunca deberían faltar sus 12, 14, 15 correr a toros en ferias de categoría, abriendo plaza, porque le dan a casos de Urdiales, ese tipo de toreros, le dan a las ferias un toque, una categoría, un nivel, una solera, en definitiva, que no le dan otros toreros, ¿no? Y además es que al aficionado le deja, bueno, ayer, la tarde, José Ignacio, la tarde que hiciste ayer, a mí hubo una cosa que me admiró mucho, ¿no? Y fue que ese cuarto toro, después de cómo lo cuajaste por el lado derecho, lo que te hace por el lado izquierdo, y coges la muleta otra vez y te vuelves a poner por ese pitón. A mí es algo que particularmente me admiró, porque lo espero a lo mejor de un chaval de 20 años, pero no de un torero que lo tiene todo conseguido y que súper reconocido, que a lo mejor no necesitabas, o eso creo yo, ¿no? De ponerte otra vez ahí por ese pitón que era negado, porque el toro sí fue un buen toro por el lado derecho, pero por la izquierda era un toro que era negado, vamos, no estaba clarísimo que por ahí no iba, ¿no? Sí, quizá, pero son gestos que no son de cara a la gente, o sea, que son retos personales que yo me pongo, y que, bueno, pues en esta última etapa de mi carrera, pues quizá pues soy más consciente del torero que soy y que quiero ser, y es una cosa que sé que no hacía falta, pero a mí sí me hacía falta volverme a poner por el izquierdo para saber que era malo de verdad el toro por ese lado, ¿no? Y bueno, pues si la gente pues lo ha valorado, como tú, por ejemplo, pues bendito sea,
es un reto más personal mío que otra cosa, ¿no? Si me permitís una circunstancia, yo tuve el privilegio de verlo a 1 metro. Él llegó a la barrera. Fernando, separa un poco la copa del codo porque es que estoy viendo que puede pasar algo grave. Tú tienes mucha experiencia, pero bueno. No, la verdad, no soy muy bebedor. No, quiero decir que él llegó a la barrera, inmediatamente el mazaespada, lógicamente, desenfundó la vaina para que se tirara de la espada de acero y dijo textualmente: no, dame la ayuda. Claro, yo creí que dame la ayuda. La de matar. Dame la ayuda. Y dije, coño, pero si ya está todo listo, ¿qué hace este huerta aquí? Pues pidió la ayuda para ponerse otra vez en el mismo sitio. Y dije, joder. O sea, yo así lo aprecié exactamente igual que tú. Digo, ole el tío este que ha dicho, quiero demostrar que todavía me puedo poner ahí. Después el susto que había llevado, ¿no? Y la paliza. Luego el primer toro, los primeros muletazos, las cosas tan feas que te hace, y con la maestría que fuiste capaz de consentirlo por la izquierda, casi sin toques, al principio un poquito con la muleta retrasada para alargarle poquito a poco el viaje. ¿Cómo estuviste con los 2 toros, ¿no? Pero ese primer toro que era súper complejo, incluso con el pitón más potable, que era al izquierdo, pero qué costoso era, y cómo anduviste con él, con un sitio, con una seguridad, como si estuvieras tornando todos los días, y no es así, ¿no? Bueno, gracias a Dios toreo bastante en el campo y me mantengo, pues, gracias a los festivales también, y estoy muy preparado y tengo, yo creo que el toro me ha entrado en la cabeza después de 30 años, no lo voy a hacer de alternativa, pero la verdad que sí que el toro era difícil. El toro tenía, y además tenía una cosa el toro que no lo cantaba a la gente excesivamente, porque el toro cuando se vio podido se puso un pelín sosito, porque salía un poquito, a diferencia de los toros estos que rematan por abajo, te salía un poquito a media altura y eso desluce un poquito, pero costaba un mundo hasta que la cogía. Pero bueno, conozco muy bien el encaste y sé que este encaste responde bien a la entrega y a la seguridad, y cuando tú estás firme ellos te respetan, ¿eh? Entonces lo que no puedes hacer es dudarlos, tienes que estar tranquilo. Ellos responden muy bien a la suavidad y a las pocas voces y a los toques suaves, como las personas, ¿no? Un toro violento, igual que una persona que está enfadada, ¿no? Si tú la hablas agresivamente, pues se pone más violento, ¿no? Entonces al toro de Vitorino hay que tratarlo con dulzura y con suavidad, y generalmente responde con la misma suavidad. Y bueno, pues yo creo que sí que fue una faena importante, porque ya el toro de salida hizo cosas feísimas, se quedó muy por debajo, con el capote se me quedó cortísimo y no le veía. Pero como he matado muchas corridas, sé que estos toros, lo que has dicho tú, sobándolos poquito a poco, pues medio van entrando, ¿no? Y bueno, creo que fue una faena elaborada y que la rematé con una gran estocada. ¿Qué hay que hacer para matar un toro así? Aparte de querer lo primero. Pues no sé, porque al segundo lo quise matar igual y no lo maté, no sé. Hay veces que salen las estocadas así. Primero hay que, por supuesto, querer. Hay que irte detrás de la espada y perfilarte entre los 2 pitones y como me decía el maestro Manzanares, que tuve la suerte de ser muy amigo suyo, tirarse al vacío. Y hay veces pues, que uno está dispuesto de tirarse al vacío y otras veces pues no tanto, ¿no? Depende de cómo te pilla el cuerpo. Pero aunque te tires, nadie te asegura que vayas a coger los blandos, ¿no? O que cojas un sitio, es un punto en movimiento, y que coger justo el hoyo de las agujas como quedó en el primero, pues no es fácil, ¿no? Durante mi carrera pues he tenido fama de buen matador de toro y he podido dar muchas estocadas como la del primero, pero también he pinchado y he fallado mucho, ¿no? Más de lo que me gustaría. Pero el que ha matado lo ha matado muy bien, ¿no? Sí, el que ha matado lo ha matado. Una cosa es tener efectividad y otra cosa es hacer la suerte de matar bien hecha, ¿no? Eso son pocos, ¿eh? Yo creo que con los toreros que toreamos con el concepto clásico, o sea, que intentamos hacer el toreo pues, con acorde a los cánones que hemos mamado y que hemos sentido desde niños, pues debemos de intentar matar los toros igual que toreamos, ¿no? Con la misma pureza y con las mismas formas clásicas. No puedes intentar torear de una manera y matar de otra. Los toreros tienen que ser un conjunto de capote torero, o sea, capote, muleta y espada, y las 3 cosas tienen que estar acorde con el torero que quieres ser, y yo creo que lo voy consiguiendo. ¿Cuántos años hacía que no venías a Valladolid?
Pues desde 2010. Desde 2010 15 años. hace 15 años. Lo vas a tener que repetir, Alberto, el año que viene, ¿eh? No te va a quedar más remedio. Hizo méritos. Y además, Por eso. además, como aficionado, me gusta mucho. Entonces, pues a ver, queda mucho de aquí a que empecemos a preparar la feria del año que viene, pero desde luego que cuando un torero viene, como vino ayer José Ignacio, pues es de agradecer y yo intento siempre compensarlo, porque además creo que eso es lo que se debe hacer. Cuando un torero viene a la plaza en la que tú lo has contratado por el público que mantiene todo esto y se entrega para dar un buen espectáculo a ese público, lo lógico es que al año siguiente se le tenga en cuenta y en la gran mayoría de los casos lo conseguimos. ¿Quieres tu objetivo? Has dicho, si el público responde como lo está haciendo, es ir ampliando paulatinamente la feria. Eso lógicamente lo pedimos con alegría porque a nosotros no nos cuesta nada. Si fallas, tú pagas las consecuencias. Hay otro tema que me gustaría comentar, que me lo han comentado algunos aficionados aquí en Valladolid en estos días que he estado, y es el tema de la escuela taurina. Valladolid no tiene escuela taurina, creo, según dicen ellos. No sé, eso primero, ¿de quién depende? ¿Es un proyecto que tenéis en la cabeza? ¿Es viable? ¿Es conveniente? Cuéntame qué opinas, porque es algo que me han comentado algunos aficionados que les gustaría que hubiera una escuela taurina. Yo os digo mi opinión personal. Mi opinión personal es que no hay tantos niños y jóvenes como para que haya una escuela taurina en Palencia, una en Salamanca, una en Valladolid. Yo lo que me gustaría hacer y lo que me gustaría proponer es que hubiera una gran escuela de Castilla y León, puede ser abanderada por la principal, que es Salamanca, obviamente, y que tenga sus delegaciones, porque al final muchas veces las escuelas taurinas se convierten en chiringuitos para que alguien se beneficie, pero no tiene que ser así, tiene que ser algo que realmente tenga una utilidad y un valor. Entonces yo creo que ese formato de una gran escuela taurina de Castilla y León, que ya algunas veces lo he comentado pues con gente, políticos de los que dependen ese tipo de decisiones, les han incluso gustado. Y creo que nosotros en ese caso daríamos todas las facilidades del mundo, sabemos que la Diputación podría ayudar, pero crear una de nuevo para a lo mejor 8 o 10 alumnos creo que sería, digamos, un poco despilfarro. Pero esa delegación sí. Fernando, ¿qué opinas? Yo es que no creo mucho en las escuelas taurinas, ya sé que esto va a sonar un poco fuerte. Estoy un poco en la línea de Alberto. Las escuelas taurinas tienen que estar dirigidas por uno que ha sido figura del toreo. O un gran torero aunque no haya sido figura. ¿Verdad? O sea, esto de que sea la salida de urgencia para aquellos que no podían triunfar ni de banderillero siquiera y son director de una escuela taurina. Yo te podía contar, no sé, yo alguna vez lo he comentado, ¿eh? En Valencia la escuela taurina llevaba 40 años, unos cuantos, 50. La dirigía el Turia. ¿Alguien sabe quién es el Turia? ¿Aquí? ¿O quién fue? Francisco Barrios del Turia. ¿Algún aficionado? No. Aquí toreó mucho en Valladolid con Marcos de Celde, mano a mano, en aquella época de los años 50. Yo no lo vi, pero bueno. No, pero yo te hablo... No, pero escucha, es que, claro, no puede ser director de la Escuela Taurina de Valencia un torero que no sepa andar en el toreo. Pues yo creo que hablo no de quién sea el director, sino de si realmente una escuela taurina es de utilidad para sacar chavales o no, o es mejor el modelo que propone. Yo creo que tiene problemas. Mira, yo entiendo una escuela taurina sobre todo para enseñar la suerte de matar, por ejemplo, que sea usted al maestro dentro de los años que fueran. ¿Cómo se matan los toros? Sí, como podría haber sido Rafael Ortega. De esta forma, enseñar, porque eso es una técnica y valor. Tirarse al vacío, como dice. Pero a torear, sinceramente a torear, no se enseña. Sí, pero realmente, no se enseña el objetivo de la escuela taurina hoy en día es que los chavales toreen, ¿no? Porque entre ellos organizan festejos con el apoyo de las... Sí, bueno, sí. Ojalá no hicieran falta para torear, ¿no? Bueno, yo hay los valores que enseñan, los valores de la tauromaquia, de disciplina, de esfuerzo, creo que eso es fundamental. Ahora bien, hay escuelas y escuelas, me refiero, hay escuelas que tú ves, no voy a nombrar, pero hay escuelas que tú ves los alumnos y parecen todos iguales, con un concepto, y ahí sí que es clave de que las escuelas les dejen a cada uno que brote su personalidad. Y no en todas se hace. Hay escuelas que no. Y además le corrígeme, perdóname, Alberto. Cuando el chico se inspira y hace una cosa diferente, le corrige. No, tienes que coger la muleta. No, mira usted. A Velázquez nadie le dijo que tenía que coger el pincel por aquí y por atrás, ni a Picasso ni nada de estos. Esto es un arte.
y tiene que salir de dentro. Y el que no tenga esa materia dentro no va a ser torero por muchas escuelas que vaya. Yo no estoy en contra de que le enseñen la técnica, el capote, pero después a torear no se enseña. Alberto, hablando de toreros diferentes, he echado de menos en esta feria, ya lo sabes además, a un torero de aquí, de Valladolid, no porque sea de aquí, sino porque me gusta mucho además, que es Mario Navas. Yo creo que un torero tan especial, con ese corte artístico tan marcado, siendo de aquí, hay que apoyarlo, no se le puede dejar atrás. Había que haberle buscado algún hueco porque creo que merece la pena. Pues yo creo que estaríamos mandando un mensaje equivocado. ¿A quién? Yo creo que a todos los profesionales, te lo voy a explicar. Y creo que además esto le puede venir bien para su carrera, ¿eh? Creo que este toque de atención le puede ir bien. Mario Navas ha toreado 3 tardes en año y medio, en Valladolid. Es igual, torea muy bien. Da lo mismo. Aquí en Valladolid, no solo es que no cortara una oreja, porque yo no me baso solo para repetir a un torero o para volverlo a cartelar en el que se corten orejas o no, porque se pueden pinchar, puede pasar mil cosas, pero no pasó nada de verdad de lo que yo creo que mis clientes salieran con algo en la cabeza. Yo, Mario Navas, creo que tiene cosas buenas, que puede llegar a ser, pero que se lo tiene que ganar. Y que si has toreado 3 tardes en Valladolid, con la oportunidad que fue con 2 novilladas picadas que no existían, que las hice de propio porque había novilleros que tenían ambiente, y por H o por B no has estado al nivel que puedes estar, necesitas tener, digamos, ese escarmiento, ese toque, porque si no va a parecer, y creo que si no estamos mandando un mensaje de que por ser de un sitio estés mejor o peor, y además teniendo posibilidades que las tiene que torear porque sea de aquí. Si desde luego Mario va a volver a torear aquí, yo estoy convencido de que este año no haya toreado, le va a venir muy bien. Y yo estoy deseando de que Mario Navas triunfe y funcione, porque a mí no habría nada mejor que me vendría que hubiera un torero de Valladolid que funcionase. Y yo creo que en el fondo, y de verdad lo creo porque lo siento, esto le vendrá bien. Me parece perfecto, yo te lo tenía que preguntar porque bueno... No, pero yo te tengo que dar también las respuestas porque ha habido gente que lo pide y no, pero hay que analizar. Es como, igual que creo que a una persona que viene aquí y da el 100%, tenga más calidad o menos calidad que Mario Navas, pero que haya triunfado, que haya dado el máximo y que lo ves que ha dado el máximo y hay que repetirlo. Te pongo un caso, Ismael Martín de Salamanca, torea esta tarde, se lo ha ganado porque el año pasado toreó y estuvo sensacional, con una entrega máxima y dio su 100%. Y yo creo que Mario, cuando ha estado aquí estas 3 tardes, teniendo unas condiciones, puede ser incluso que tenga más condiciones que el otro chaval, condiciones innatas, pero creo que cuando ha toreado aquí no ha dado su 100%. Y esto no quiere decir que en la feria del año que viene no toree. Eso claro, porque al revés, yo no tengo ninguna animadversión, como puedes entender, le he dado la alternativa en un cartel que le puse con Morante y Juan Ortega. Y he dado 2 novilladas cuando yo no tengo ninguna obligación de dar novilladas. O sea, que todo lo contrario. Pero creo que ha podido en esas tardes dar un poco más y creo que tiene el toreo en sus manos y ojalá me dé argumentos para el año que viene que esté y que además esté bien colocado. José Ignacio, es que yo siempre defiendo a los artistas a muerte. ¿Qué te queda? Bueno, vas a la Feria de Otoño de Madrid, ¿no? ¿Y sí. ¿Hay algo más? No, de corrida de toros no. Ya la siguiente corrida de toros es en Madrid. Antes de la corrida de San Isidro tuvimos una tertulia en Zorita y tú lo que me transmitías es decir, mira, yo voy a ir a Madrid pues con toda la ilusión del mundo porque tengo la ilusión de cuando estaba empezando, a sabiendas de que incluso aunque esté bien, pues soy muy escéptico de que de verdad me vaya a servir para torear un número significativo de corridas, ¿no? Uh-huh. Y realmente ha sido eso, ¿no? Fuiste a Madrid, toreaste un toro muy bien toreado y lo mataste muy bien, un toro de Santa Coloma, le cortaste una oreja muy bien cortada y bueno, la verdad es que ferias de nivel yo creo que
corrígeme si me equivoco, aparte de Valladolid no sé si ha habido alguna más. Cuenca. Semino también. Sí. Que también anduviste muy bien ese día. Sí, también he hecho una tarde bonita. Pues... No te coge de sorpresa lo que ha pasado y no te va a afectar ni en tu ánimo ni en nada. No, porque lo veo en otros compañeros y bueno, pues sí es que yo no toreo, o sea, obviamente yo toreo a sentir una tarde como ayer, esta feria, este ambiente, este público, como capta la faena, como... O sea, es mi hábitat natural por como soy como torero y como siento el torero. O sea, yo me siento un torero de ferias, soy un torero que donde desarrollo más no es en una portátil ni en un pueblo. O sea, aunque cuando cuajo un toro lo cuajo igual aquí que lo cuajo porque no sé torear de otra manera, pero mi sitio natural es las plazas grandes. Pero bueno, sé que llevo ya muchos años, que hay toreros nuevos y que bueno, pues que pues hay otros intereses que se escapan de mi ilusión artística o de mis condiciones, que sé que al final con mi forma de torear y dando tardes como esta, pues a lo mejor pues algún día consigo pues romper esa barrera de entrar en todas las ferias y de poder ser lo que tú dices, pues pero yo creo que aún sin entrar ya soy un torero referente para muchos profesionales, para muchos aficionados. Este final o esta recta final de mi carrera, que no sé hasta dónde va a durar, pues estoy siendo reconocido en muchas cosas que antes no había sido reconocido y eso para mí pues es muy satisfactorio, ¿no? Y hombre, pues sí, o voy entrando en estas ferias y cada vez que toreo pues en una feria de estas, pues obviamente pues vengo a dar todo lo mejor de mí, porque no por reivindicarme, sino porque para mí es un regalo torear en un sitio así, ¿no? Y sentirme torero en un sitio tan bonito como Valladolid, o el otro día Cuenca o Madrid, ¿no? Las veces que toreo en Madrid, estas últimas. Cada vez que toreo es un acontecimiento. Por eso me he visto de torero así, me hago vestidos nuevos porque para mí, pues no sé cuándo va a ser la última corrida, ¿no? Entonces, me tomo cada corrida como si fuera la última. Con todo el conocimiento, toda la experiencia y toda la ilusión de cuando empezaba. ¿Se pasa con más miedo con 20 años o con 50? El mismo. Sí. El mismo. Paso, quizá ahora sea más consciente de las cosas, de lo que me juego y también, por otro lado, también esté más relajado porque sé que nunca pasa nada, ¿no? O sea, quiero decir, si estás bien, pues es una maravilla porque me quedo muy a gusto, pero si por circunstancias pues no estoy bien, pues tampoco me quedaría igual, o sea que tampoco, no tengo esa presión, ¿no? Pero las cosas cuando se hacen bien y vives en torero y te cuidas y tienes esta ilusión, pues normalmente pues salen las cosas, ¿no? Salen las cosas. No necesito, como habéis visto, pues toros excesivamente bollantes, necesito que el toro se deje, que me deje, pero ya voy adquiriendo pues un oficio de todos estos años que al toro medio pues le meto mano y soy capaz de interpretar mi toreo sin grandes prestaciones por los toros, ¿no? Y eso en otras ocasiones no lo conseguía. ¿Cómo te miran los toreros nuevos? ¿Cómo te hablan? ¿Cómo se dirigen hacia ti? ¿Notas algo especial? Depende del corte que tengan, pero en general con admiración. En general con admiración. Los de mi línea más, claro. Hay otros pues que pues saben que soy un torero que llevo muchos años y tal, y que mato bien los toros, pero bueno, ahí se quedan, ¿no? Pero otros sí profundizan más y sí siento que me miran con gran admiración. Qué bonito, ¿no? Fernando es el torero de esta categoría, ¿no? Ya con esta trayectoria y sentirse, bueno, reconocido, ¿no? Más allá de números y de cifras, yo creo que por todo el toreo, ¿no? Yo creo que quizá la profesión de torero es probablemente el banco donde se tienen que fijar muchos otros profesionales de otras profesiones, ¿no? Porque hay que ver con la admiración y el respeto que se miran de cualquier corte torero unos con otros. Yo me acuerdo de que el Juli Irfandi, cuando se vieron por primera vez, ponían banderillas, y claro, le llamaba maestro Irfandi, Juli, lógicamente, y llamaba maestro a todos los toreros, porque es que esa es la admiración que se tiene, y no se tiene que perder. Porque es que este señor es un torero, tiene que ser un reflejo y un espejo para los que empiezan. El corte de toreo que practiquen es indiferente, pero el respeto, la admiración
tiene que mantenerse, porque eso es además una de las grandes cualidades y prestaciones que tiene esto de la fiesta de los toros. De las pocas. Voy a poner a Alberto, Fernando, Ignacio para... bueno, tienes un equipo de gente trabajando a tu alrededor fantástico, Nacho la Viuda, Sergio que me manda todos los días el vídeo, y aquí tenemos, imagino que lo estáis viendo, ¿vale? La corrida de ayer, un pequeño resumen que nos ha mandado Tauro Emoción, y bueno, que comentamos aquí, ¿no? Brevemente. Es el primer toro de la tarde, lo que decía José Ignacio, cómo le aprieta para adentro, aún así intentas pegarle lances y ya cuando ya ves que es imposible, es cuando te vuelves sobre las piernas y empiezas a poder con él, que también es difícil, desde luego, ¿no? Y era lo conveniente, ¿no? Sí, era lo que requería, el lidiar sobre las piernas, que eso pues también es torear, ¿no? La lidia, ¿no? Y estos toros pues lo requieren, no son muy capoteros en líneas generales. Y bueno, pues eso hay que... En cambio, en el cuarto toro tuviste una cosa que yo creo que la gente no acabó de darse cuenta. Te fuiste pegándole lances hasta casi los medios, muy abierto, con el toro apretándote y no fue fácil, ¿eh? No era fácil eso, ¿eh? No, es que es una máxima, ¿no? Los toros, el toreo siempre es para adelante y estos en el toro bravo más, cuanto más cruzado vas al pitón contrario, pues más se abren, ¿no? Intentar pues ir siempre hacia adelante. Ahí vemos ese primer toro, que es lo que tú decías, ¿no? Que del embroque hacia adelante levantaba un poco la cara y deslucía el final del muletazo. Sí. Esa es la estocada. No, enseguida pediste otra muleta, me llamó la atención, que mataste y otros toreros sin espada pues se van para el toro. Tú pediste otra muleta desde sí. al mozo de espada, ¿no? Sí, claro, hay que estar siempre con la herramienta y no Mira, aquí hay una cosa, este toro segundo de la tarde, sí. Me llamó la atención una cosa, y fue que un toro, a mí, fue un toro que lo vi muy justo de trapío, ¿no? Incluso por la cara y eso. En cambio el tercero, como tenía 479 kilos, no llegaba a los 500, ya hubo gente que desde primera hora lo marcó, ¿no? Un agente. Sí, bueno. Un agente de la autoridad. Vale. Sí. Luego tuvo que callarse porque el toro ya están vistiendo, fue histórico, el toro no se puede vestir mejor ya. Y esa zona faena de Saúl yo creo que tuvo quizás el lote más atascado. Y en este toro, cuando parecía que la faena no remontaba, hubo una tanda última, unas últimas dos series muy buenas por el izquierdo, en las que el toro lo tomó bien, señal de que lo llevaba dentro, y bueno, si el toro cae con la estocada que le pegó, era capaz de haberle cortado una oreja también a ese toro, ¿no? Más que luego el toro no cayó, fue un toro complejo, ¿no? Y José Ignacio ¿no? Todos son, ¿no? Casi todos, ¿no? Estos son toros difíciles, fue un toro noble, humilló mucho. Lo único que es verdad que era tardo, había que pulsearlo mucho. ¿Fueron tardos los dos toros? Los dos toros fueron los dos más tardos, sí, los dos toros más tardos. Y luego el toro, la verdad que él se puso en el sitio y al último de faena le pegó 10-12 muletazos muy buenos y el toro embistió con calidad. Aquí está el tercer toro, bueno, absolutamente impresionante, ¿no? La manera de embestir, no se puede embestir ya mejor, ¿verdad? El toro de Vitorino, cuando embiste bien, es que para mí es insuperable. Esa profundidad es que como humillaba, como llevaba, casi embestía con la coronilla más que con los hocicos, ¿no? Fue una cosa espectacular, ¿no? Sí, yo le dije a Vitorino, digo, este no se parece tanto al de Cobroyesmos, ¿eh? Este es mejor. Este es mejor, sí. Bueno, lo digo, sinceramente, el Cobroyesmos me parece un toro extraordinario. Este fue una cosa excepcional. Además, dijiste un gran quite. Sí, claro. Le pegó dos puyazos Tomás, no entiendo por qué, porque digo, bueno, si es que lo quiere lucir, pues lo hubiera puesto largo, ¿vale? Esto se suele venir arriba, ¿eh? Se suele venir arriba. No sé, pero vamos, yo cuando vi que le pegaba el segundo cuidado, esta es la mía, ¿no? Ya estoy ahí, estaba viendo la calidad del toro. Sí. El inicio de faena fue un poco atascado, ¿no? Yo creo que no, a lo mejor el toro se cayó, no, a lo mejor no era tan el idóneo, pero luego ya una vez en los medios, pues la verdad es que fue un toro excepcional. Lo toreó, bueno, con la mano muy baja y espacio. Lo que pasa es que todo el mundo
la verdad salía hablando del toro porque fue algo fuera de lo común. No, el torero estuvo, es que es muy difícil, aquí está José Ignacio, lo puede decir, un toro que piste así, es muy difícil torearlo bien. ¿eh? No, pero lo toreó muy bien por momentos, claro. De forma extraordinaria. Claro, es que, oye, hay que habituarse a ese ritmo que lleva y dejarle la muleta muerta, arrastrando media muleta por el suelo, es que era una belleza extraordinaria, el toro lo merecía, pero no es fácil de torear así un toro, ¿verdad? Un toro de esa calidad, amigo. No es fácil porque es un toro que son tan sensibles a los toques y humillan tanto que hay que acertar mucho con la altura de la muleta, con la distancia, con la velocidad. Le pegas dos tirones y el toro se pone a relanzar. Es impresionante la manera de investir, de verdad. Increíble, vamos. Nos tocaba muy trasera, pero bueno. Al final, 2 orejas, vuelta a rueda al toro. Yo creo que indiscutiblemente el toro de la feria y de muchas ferias, porque, insisto, no es normal llegar a esos niveles de profundidad, de esa manera de meter la cara que lo comentaba antes, ¿no? Que embestía casi con la coronilla más que con los hocicos. Súper clase. Y bueno, oye, Tomás, que tuvo momentos muy buenos con el toro y al final, pues, cortó las 2 orejas. Es verdad que la gente ha brillado más la embestida, ¿no? Si me permites, yo quería hacer una llamada de atención con para un momentito, ¿vale? Sí. A los aficionados que no se fijen tanto en la tablilla como en la fisonomía de los toros. Los toros tienen su fisonomía dependiendo del encaste. Ayer ese toro de Victorino era el clásico saltillo de toda la vida. Sí, total, ¿eh? Hocico de rata, degollado de papada, largo, estrechito, unos pitones acerados, que es un color del acero. Un poquito engatillado. O sea, un toro precioso. Oiga, aquí es de segunda categoría la plaza, por tanto, rebosaba los kilos sobradamente. ¿Por qué? ¿Qué quieren? ¿Un toro mastodóntico que se pare? Pero yo estoy seguro, hay que conocer el encaste. Ya, pero mira, Fernando, yo estoy seguro que si la tablilla pone 510 kilos... ¿Cómo? Que si la tablilla llega a poner 510 kilos, nadie... Pues estoy diciendo que no se fijen en la tablilla, que se fijen en la fisonomía. No miren la tablilla. La tablilla, por supuesto, que va a dar un peso superior al mínimo reglamentario, con toda seguridad. Aunque haya habido alguna tricuñela a veces, ¿no? Que puede ocurrir. Pero no pasa nada. ¿Se hace mucha trampa en las tablillas, Alberto? No. ¿En la báscula? No, tú vas a decir que no, pero... Es que yo la quitaría. No digo en Valladolid, digo en general. Yo la quitaría porque no le encuentro sentido a la tablilla. Creo que condiciona mucho al espectador antes de... Y creo que no es de recibo, me refiero. Cuando un toro... Hay toros que no pesan, que tienen trapío. Trapío ya no solo me refiero a pitones, sino el toro en sí. Y hay otros toros que pesan que no lo tienen. Es que es algo incongruente que no creo que ahora debiera tener cabida en la tabla. Lo que pasa es que estoy de acuerdo con él, que me parece que hemos hablado antes. Es que estoy totalmente de acuerdo. Esto se importó de México. En México no importan los pitones, todo gordo, ¿no? Entonces, ahora en México también. Y tienen el toro gordo, muchos kilos que pese, que tenga volumen el toro, ¿no? Y se importó para acá con la tablilla. Y la tablilla es un error. Que eso le tiene que interesar al carnicero o a los caballos o las mulillas de arrastre que tienen que arrastrar después si pesa mucho. Pero no tiene importancia el peso. Pero además que el que mata una miura con 650 kilos le gustaría que la gente supiera que ese toro tenía 650 kilos. No, yo lo he visto con 700 y pico en la maestranza. Yo quiero aprovechar para felicitar al presidente y al equipo, a los veterinarios de la corrida de ayer, ya que este toro... en un primer momento se podía haber quedado fuera. Sí, tuvo una pequeña lasquita que luego se limpió, bueno, lo condicionaron. Yo era un toro que me encantaba de churas, me enamoraba y lo peleé a tope, pues dando los argumentos en lo típico antes de cuando se hace el segundo reconocimiento. Es más, que incluso me gustaba tanto que le pedí a Victorino que me acompañase también para que él como ganadero también diera sus argumentos, porque me parecía la verdad una pena enorme que ese toro se quedara, porque un toro te cambia toda una tarde, te cambia una feria. Y quiero agradecerles porque tuvieron la sensibilidad de atender a las palabras que les dimos, porque al final yo como empresario lo que quiero es que la gente salga de la plaza como salió ayer, y Victorino pues quiere volver el año que viene. Y como es lógico, y si puede pedirme más dinero incluso. Entonces, entonces les quiero dar la enhorabuena porque tuvieron sensibilidad en ese toro, en
atendernos a los razonamientos que les dimos, porque cambió la tarde totalmente. Creo que fue un punto de inflexión en la tarde para que fuera cuesta arriba. Y vamos, yo creo que va a ser el toro de la feria. Pero ese toro te va a costar el dinero para el año que viene, ¿no? Sí, eso sí, pero bueno, al final... Vitorino es comprensivo y bajará un poco el precio. Sí, de esto. Vitorino es muy barato, sí. No, me saldrá barato. ¿Por qué? Se lo voy a explicar. Aunque el año que viene me pueda costar más la corrida todavía, que ya más es muy difícil porque ya es muy cara. Pero desde luego que yo estoy convencido de que la gente que estuvo ayer en los toros Volverá. Y eso es clave. Y el boca a boca hará que venga más gente aún. Volverá, sigo viendo, volverá por el Vitorino y también por Uceda, que toreó ese, los dos toros, ¿no? Toreó muy bien. Y esta es la faena este es el cuarto toro. Le dije ayer a Sergio que no me mandara tantos puyazos y banderillas, pero no, yo creo que no ha habido el mensaje. Más banderillas. Gómez Corial. ¿Dónde está Sergio? ¿Está por ahí o qué? Se ha ido, ¿no? Le mandé un mensaje, digo, no me manden más tantas banderillas, no me eches eso. Yo creo que no la leí. Y esa es la faena magnífica de... Pues esto sí te pudiste sentir más gusto, ¿no? Sí, hombre, claro. Pero tenía un viaje más claro y más abierto. Permitía... Por el lado izquierdo siempre él apretaba por debajo las espinillas. Pero vamos, por el lado derecho sí tuvo el toro profundidad y me dejó romperme con él. Sin ser un gran humillador, ¿verdad? Tampoco es el toro, pero vamos, una altura buena para poder torear a gusto. Faena era de dos orejas, clarísima. De hecho, le pegaste el pinchazo, medias trocadas defectuosas, ¿no? Y en cambio la gente respondió y este tío tiene que salir de aquí a hombro por cómo ha estado toda la tarde, ¿no? Sí. Para mí fue bonito. Sí, fue bonito, sí. Y ahí demuestra también la categoría que tiene la afición de esta plaza. Que en otros sitios, con un pinchazo y media estocada no saben valorar lo que fue el cómputo de la actuación de José Ignacio. Y pues sí, es verdad. Este es el quinto, un toro de muy buen trapío. Yo creo que fue el único toro ovacionado de salida, con el que Fortes gustó mucho, ¿no? Una faena de toreo no ligado porque el toro era muy tardo, pero se colocó tan bien, tan cerca, dándole tanto el pecho, y lo que propuso era todo tan puro. Le salió a veces no. Los muletazos buenos que pegó fueron muy buenos, pero fue una faena de muchas pausas, pero lo que decimos, ¿no? Se colocaba tan de verdad, dando el pecho, que la gente, casi que mascaba lo que iba a hacer, aunque luego no saliera, ¿no? Claro, sí. Y se sale del estereotipo de la típica faena. También gusta ver faenas que no todos tengan en la cabeza hacer lo mismo, que sean toros de Vitorino. Un torero de un valor y más pureza. Muy castigado, hombre, porque venía de un palizón que le pegó un toro en Albacete en la Puerta Gallola. Tenía el labio cortado. El cortado era del día anterior, en Baza o no sé dónde, que... Sí, o sea, es el... Yo creí que había sido... La cabeza era de Albacete, pero... Como le pasó por encima de la cabeza que con la pecilla le había cortado. Bueno, sabía. Pero este se defendió. Sí, se defendió mucho. Yo creo que esto lo quizás fue de los más delucidos, y creo que la verdad es que... Sí, fue el peor, hombre. Y luego el lote se lo llevó Tomás, porque el sexto fue también de cualquier manera, ¿eh? Bueno, no del nivel del tercero, pero cuidado con el sexto como fue. Pero exigente. Sí, bueno, claro, exigente. De verdad. Y sale también como el tercero, entonces ya vamos. Pero fue un gran toro, le costó una primera parte faena más trabajada, de ir atemperándolo, y luego al final lo bajó, sobre todo por la izquierda, ¿no? Es el sexto toro. Más alargado. Sí, para mí más feo, ¿no? Más para tirarlo. Pero fue un toro que la muleta, pues, tuvo raza, tuvo interés y al final te lo dio, pues se lo dio, porque el toro tuvo una embestida, pues, larga, entregada, y que propició que yo creo que si lo llega a matar bien le hubiera cortado también otras dos orejas, ¿sí?
quizás fue el toro más vitorino, el toro más clásico de Vitorino, ¿no? Pero fue un toro que al principio como que hacía un poquito de hilo y él le costaba quedarse en el sitio. Era de bravo. Pero cuando ya el toro se bajó un poquito de poder, entonces el toro, se puso a gatear. Vamos, el toro fue sensacional, vamos. No se le ha dado más mal a Tomás, ¿eh? Su primera corrida de Victorino en España, su segunda después de la de Drax. Le ha dado buen bajío esta ganadería. Estuvo muy bien el Tomás Rufo, ¿eh? Yo no lo había visto nunca tan bien como aquí en Valladolid. Estuvo muy bien. Bueno, aquí tomó la alternativa, tuvo una gran tarde además. Sí, estuvo muy bien. Pero bueno, para toreros nuevos, aunque el otro era bastante estos años, el hecho de no conocer bien en casa, porque no se ha puesto delante apenas, una había matado, la de Dax, que además aquello no resultó. Bueno, pues es una ganadería a la que tú vas con la mosca detrás de la oreja, y yo creo que ese segundo puyazo al toro de la Vuelta al Ruedo es significativo, ¿no? Si ese toro no es de Victorino y no es Cárdeno, Rufo no le pega el segundo puyazo, pero seguro, vamos. Pero alguien le aconsejaría, y con razón, que estos toros se vienen arriba. Pero con razón, si ese toro, no sé, yo creo que si le hubiera dejado un puyazo no le hubiera dado mucha guerra, precisamente. No lo sé. Luego ya en el sexto toro, que fue un toro incluso más enrazado, con más motor, a ese solo le pegó un puyazo, ¿no? Ya, yo creo que se quitó un poco la psicosis de la cabeza, pero que es curioso, ¿no? Cómo Ignacio, como un torero cuando mata una corrida de este tipo tiene una serie de reservas de primera hora, ¿no? Ya a priori, ¿no? Hombre, es un toro diferente a cualquier otro tipo de toro que podamos matar los toreros. Tiene otra técnica diferente, tiene unas reacciones diferentes. Incluso, bueno, a la hora de venir a matarlas, pues la preocupación es diferente, porque aunque son reacciones que ya conoces y tal, pero son reacciones que sabes que a priori te van a implicar una gran concentración y una gran entrega, y entonces eso pues desgasta mucho antes de torear. ¿Es un toro que no te permite estar a medias cintas, a medio gas? Tienes que estar con los 5 sentidos de las reacciones y muy dispuesto a estar, bueno, pues a que te pegue una voltereta. Tienes que entregarte para que ellos se entreguen. No es un toro que se toree solo, ¿no? Como hay otro tipo de toros que, oye, porque son más, hasta el bueno de esto, eres tú el que tira de la muleta, no es el toro el que sigue la muleta, eres tú el que tú vas tirando del toro y el que vas pulseando y sintiéndolo y eso, claro, eso llega mucho a la gente, te emociona a ti mucho, pero también te desgasta muchísimo. Te iba a decir, cuando fuiste a por la espada en el cuarto toro, después de incluso de la voltereta y todo, te vi vacío por dentro, ¿no? Exhausto, ¿no? No de flojo, sino de totalmente entregado, ¿no? De haberte entregado, ¿no? Claro, hombre, cuando uno se entrega toreando y se rompe y mete los riñones y se patarra no es lo mismo que cuando uno torea sin fuerza, ¿no? Yo creo que el toreo es naturalidad, pero hay momentos que hay que ponerle de garro según las embestidas, y los toreros tenemos que torear por diferentes palos según el latido de nuestro sentimiento y el latido del toro, lo que nos vaya marcando, ¿no? Y el de ayer me pedía de garro. Alberto, ¿cuántos años te quedan en Valladolid? Todavía me quedan bastantes, sí. Es propiedad privada, aquí no sale a concurso, y todavía nos quedan unos cuantos años. O sea, que puedo seguir viniendo a criticarte los carteles y todo eso sin problema. Aquí no hay problema. Aquí lo bueno es admitir las críticas y sobre todo coger lo que consideres, porque, oye, yo a veces estoy contigo de acuerdo y otras no. Pero sobre todo está de acuerdo conmigo cuando no lo critico. No, y a veces me criticas y yo sé que he hecho algo mal y no siempre somos perfectos, pero lo bueno es eso, darse cuenta para mejorar. Bueno, he de decirte que hoy es el último día de tertulia. He estado súper a gusto en esta ciudad, en este hotel, en esta plaza. Me ha encantado todo lo que he visto, el ambiente, bueno, la categoría de la gente. Lo que he visto en la plaza, que para mí al final es lo más importante, porque ha habido cosas muy, muy notorias los 3 días y que espero volver. Enhorabuena por todo lo que ha sucedido durante esos días, Alberto. Espero que la feria se cierre bien y espero que el año que viene, pues, esa corrida de toros más
que la gente empieza a demandar, espero que tengas motivos y te eches para adelante y que luego pues la apuesta tenga resultado. Gracias, Alberto. No sé si quieres comentar algo más. No, darte a ti las gracias. Creo que tener tertulias con esta categoría también ayudan a subir el nivel de la feria. Creo que ha habido mucho ambiente todos los días y bueno, pues agradecerte también tu apuesta por Valladolid y que estés aquí con nosotros. Fernando, ha sido un placer volver a verte. Hombre, el placer ha sido mío, lo que pasa es que me he enterado tarde, hubiera venido antes. No he podido, la verdad es que estaba muy liado al principio, pero yo, en cuanto me enteré que estabas aquí, yo no sabía quién hacía las tertulias. Yo sabía que eras tú, pues hubiera venido antes, lo sabes. Bueno, en sabes cualquier que caso, te admiro mucho y que te quiero. Muchas gracias por estar con nosotros, es un placer escucharte hablar de toros como siempre, con esa categoría y esa sabiduría también. Y a ti, José Ignacio, enhorabuena, te agradezco como aficionado, porque disfruté muchísimo la tarde que viste ayer. Te veremos en Madrid, ojalá que te veamos el año que viene en muchas ferias, por lo menos en las justas, en las buenas, empezando por Sevilla, que no estaría mal, volver a Sevilla. Me encantaría. Y cuajar un toro que es una cosa que yo creo que tendrás ganas, que tendrás ahí dentro, ¿no? Muchas, sí. Torear, bueno, muchas plazas, pero Sevilla, desde luego, sí es una plaza que me gustaría que me viera en como estoy ahora, ¿no? Y ojalá pueda ser el año que viene. Ojalá que vayas a Sevilla, porque a Valladolid ya sabemos que va a volver el año que viene. Así que nada, Ignacio, gracias por la tarde de ayer, enhorabuena, y muchas gracias a todos vosotros por haber estado aquí todos estos días echando un rato de toros, de charlas de toros con nosotros. Muchas gracias y hasta pronto.